Es el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX. Mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora, aquí en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es la devolución de impuestos en materia fiscal. El fundamento legal se encuentra en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó siempre que no lo hayan acreditado. Por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea de forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiera acreditado. Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará sin perjuicio del acreditamiento de los impuestos indirectos a que tenga derecho los contribuyentes, de conformidad con los dispuestos en las leyes que lo establezcan. Cuando la contribución se calcule por ejercicios únicamente, se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de una resolución o sentencia firmes de autoridad competentes, en cuyo caso podrá solicitarse la devolución independiente de la presentación de la declaración. Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución en los términos de este artículo nace cuando dicho acto se anule. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no haya prescrito la obligación en los términos del penúltimo párrafo de este artículo. Se tendrán por no presentada la solicitud de devolución en aquellos casos en que el contribuyente o bien el domicilio manifestado por éste se encuentre como no localizado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Cuando se tenga por no presentada la solicitud, la misma no se considerará como gestión de cobro que interrumpa la prescripción de la obligación de devolver. Cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de 10 días aclare dichos datos, apercibiéndolo de que no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. En este supuesto no será necesario presentar una nueva solicitud cuando los datos erróneos solo se hayan consignado en la solicitud o en los anexos. Dicho requerimiento suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución durante el periodo que transcurra entre el día hábil siguiente en que surta efecto la notificación del requerimiento y la fecha en que se atienda el requerimiento. Cuando se solicite la devolución, esta deberá efectuarse dentro del plazo de 40 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente, con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente. En dicha institución financiera debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que señala el reglamento de este código, las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente en un plazo no mayor de 20 días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución los datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente, a fin de que en un plazo máximo de 20 días cumpla con lo solicitado. Apercibido de que no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales solo podrán efectuar un nuevo requerimiento dentro de los 10 días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento. Cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al que surta efecto la notificación de dicho requerimiento, y le será aplicable el apercibimiento a que se refiere este párrafo cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos antes señalados. El periodo transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que estos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente no se computará en la determinación de los plazos para la devolución antes mencionados. Cuando en la solicitud de devolución únicamente existan errores aritméticos en la determinación de la cantidad solicitada,
Las autoridades fiscales devolverán las cantidades que correspondan sin que sea necesario presentar una declaración complementaria. Las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes con motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada. En este caso, la solicitud se considerará negada por la parte que no sea devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos o de forma. En el caso de que las autoridades fiscales devuelvan la solicitud de devolución a los contribuyentes, se considerará que ésta fue negada en su totalidad. Para tales efectos, las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas que sustentan la negativa parcial o total de la devolución respectiva. No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere el sexto párrafo anterior, pudiendo ejercerlas en cualquier momento. Cuando con motivo de la solicitud de devolución la autoridad fiscal inicie facultades de comprobación con el objeto de comprobar la procedencia de la misma, los plazos a que hace referencia el párrafo sexto del presente artículo se suspenderán hasta que se emita la resolución en la que se resuelva la procedencia o no de la solicitud de devolución. El citado ejercicio de las facultades de comprobación se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 22d de este Código. Si concluida la revisión efectuada en el ejercicio de facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución se autoriza a esta, la autoridad efectuará la devolución correspondiente dentro de los 10 días siguientes a aquel en el que se notifique la resolución respectiva. Cuando la devolución se efectúe fuera del plazo mencionado, se pagarán intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22A de este Código. El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda actualizada conforme a lo previsto en el artículo 17A de este Código, desde el mes en el que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, y hasta aquel en el que la devolución esté a disposición del contribuyente. Para el caso de depósito en cuenta, se entenderá que la devolución está a disposición del contribuyente a partir de la fecha en que la autoridad efectuó el depósito en la institución financiera señalada en la solicitud de devolución. Cuando en el acto administrativo que autorice la devolución se determinen correctamente la actualización y los intereses que en su caso procedan, calculados a la fecha en la que se emita dicho acto sobre la cantidad que legalmente proceda, se entenderá que dicha devolución está debidamente efectuada siempre que entre la fecha de emisión de la autorización y la fecha en la que la devolución esté a disposición del contribuyente no haya transcurrido más de un mes. En el supuesto de que durante el mes citado se dé a conocer un nuevo índice nacional de precios al consumidor, el contribuyente tendrá derecho a solicitar la devolución de la actualización correspondiente, que se determinará aplicando la cantidad total cuya devolución se autorizó, el factor que se obtenga conforme a lo previsto en el artículo 17A de este Código, restando la unidad a dicho factor. El factor se calculará considerando el periodo comprendido desde el mes en que se emitió la autorización y el mes en el que se puso a disposición del contribuyente la devolución. El monto de la devolución de la actualización a que se refiere el párrafo anterior deberá ponerse en su caso a disposición del contribuyente dentro de un plazo de 40 días siguientes a la fecha en la que se presente la solicitud de devolución correspondiente. Cuando la entrega se efectúe fuera del plazo mencionado, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22A de este Código. Dichos intereses se calcularán sobre el monto de la devolución, actualizando por el periodo comprendido entre el mes en que se puso a disposición del contribuyente la devolución correspondiente y el mes en que se ponga a disposición del contribuyente la devolución de la actualización. Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución sin ejercer las facultades de comprobación a que hace referencia el párrafo noveno del presente artículo, la orden de devolución no aplicará resolución favorable al contribuyente, quedando a salvo las facultades de comprobación de la autoridad. Si la devolución se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 21 de este Código sobre las cantidades actualizadas tanto por las devueltas indebidamente como por las de los posibles intereses pagados por las autoridades fiscales. A partir de la fecha de devolución, la obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. Para estos efectos, la solicitud de devolución que presente el particular se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando el particular se desista de la solicitud. La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado.
El Servicio de Administración Tributaria, mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer los casos en los que, no obstante que se ordene el ejercicio de las facultades de comprobación a que hace referencia el párrafo noveno del presente artículo, regirán los plazos establecidos por el párrafo sexto del mismo para efectuar la devolución. Los requerimientos a que se refiere este artículo se formularán por la autoridad fiscal en documento digital que se notificará al contribuyente a través del buzón tributario, el cual deberá atenderse por los contribuyentes mediante este medio de comunicación. Radio Fiscal presentó la cápsula informativa Devolución de impuestos en materia fiscal por el contador público Pedro Linares Manuel, quien les invita a que se suscriba al canal de YouTube Radio Fiscal. Radio Fiscal es un canal de YouTube que transmite todos los días cápsulas informativas de contabilidad, impuestos, finanzas, negocios y leyes jurídicas. También les invito a que visiten el sitio web oficial www.radiofiscalmx.xlxmx.com. En él usted va a encontrar noticiero fiscal, capacitación fiscal, trámites y servicios, contabilidad en línea, contador y abogado en línea. Todos los servicios que brinda el sitio web oficial son a través de una plataforma digital, y los trámites y servicios, la capacitación, el noticiero, la contabilidad y el servicio de contador es totalmente en línea desde cualquier parte de la República Mexicana, los 31 estados y la gran Ciudad de México. También hacemos trámites internacionales. Muchas gracias a todas las personas que nos han hecho llegar sus correos. Gracias por escribirnos. Les invitamos a que sigan escribiéndonos. Nos dará mucho gusto poder atenderles. La solicitud por correo, las consultas que nos hagan llegar por correo son gratuitas, no tienen ningún costo. Por favor, escríbanos. Gracias a Anchor.fm por la oportunidad que nos da de transmitir los videos del canal de YouTube Radio Fiscal y convertirlos en podcast para 7 plataformas mundiales, dentro de las que destacan Spotify, Apple Podcast y el gigante Google Podcast. Muchas gracias a la comunidad internacional de Durban, a la comunidad europea por escucharnos. Gracias a los países de Estados Unidos, a la comunidad latina en los Estados Unidos por escucharnos. Muchas gracias a los países de Sudamérica, a nuestra querida República Mexicana, a los 31 estados y a la gran Ciudad de México. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de escucharnos. Gracias, pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, gracias a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Que tenga un excelente día.